Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. La mayoría de los religiosos tiene un arsenal de excusas y justificaciones premeditadas, ensayadas y aprendidas de memoria, pues para más o menos disimular lo sanguinario y cruel del Dios bíblico que adoran y los garrafales errores que contiene ese santo libro. Excusas que en su gran mayoría ellos no entienden y solo repiten, pues así se los han embutido en sus vulnerables cerebros. Estas excusas son tan repetitivas y monótonas que pueden ser reconocidas de inmediato. Hacer una lista de todas ellas sería pues un trabajo enorme, pero el equipo de investigación de la Fosa Escéptica, que básicamente soy yo, se dio a la tarea de recopilar las más comunes. Esto con la finalidad de tratar de entender, cosa casi imposible, los resortes usados por los religiosos para defender lo indefendible, la existencia, bondad, amor y compasión de ese inexistente Dios que es el centro de sus vidas. Debido a la gran variedad de estas interesantes excusas religiosas, haré varios videos sobre estas divertidísimas maneras que tienen los religiosos de dar maromas, como acróbatas, para justificar a su amado amigo imaginario. Este es el primero, ¿eh? ¿Ya informados? Pues vamos a comenzar. Esta excusa es el clásico de los clásicos, la interpretación bíblica. Es la tabla de salvación de cualquier cristiano que desea salir de alguna complicada discusión o acusación contra ese invisible amigo imaginario que ellos llaman Dios. En su forma más básica, esta excusa va más o menos así. Eso que lees en la Biblia no es así, tienes que interpretarlo. Esta excusa es muy usada y puede tener formas como esta, miren. ¡Chale, mi Villalpando! ¡Te estás confundiendo! La Biblia es un libro lleno de metáforas. Yo no sé qué es eso de la metáfora, pero en la iglesia donde voy, así dicen. Eso que está escrito en la Sagrada Biblia tiene una interpretación que tú limitadamente no lograrás entender. Y es que la neta, pues no le has encontrado el sentido al versículo, pues porque no es lo que el que lo escribió quiso decir. La neta, necesitas un experto y tú no lo eres. Alguien que sepa de la hermenéutica bíblica. Quién sabe qué sea eso de la hermenéutica, ¿verdad? Pero es que tú sí la necesitas para entender lo que eso significa. Villalpando, a la Biblia no hay que tomarla al pie de la letra. Depende del punto de vista que lo veas. Y además, como tú no eres creyente, no tienes la capacidad mental para comprender todo esto. Pero no te preocupes, allá en el infierno te lo explican. ¿Cuándo utilizan esta maroma? ¿Esta excusa? Bueno, pues esta es una excusa a la cual he catalogado como excusa multifuncional, ya que en el asunto de la interpretación es la más usada por los religiosos. Sirve para todo, para justificar y absolver a su amado Dios de todo, desde las aberraciones y crímenes más grandes de las figuras bíblicas hasta los pequeños errores más sencillos y desapercibidos. Los religiosos todo lo arreglan con la famosísima excusa de que hay que interpretarlo. Y cuando digo que todo lo arreglan, me estoy refiriendo a cosas como asesinatos, muertes, crueldades, batallas, invasiones y cualquier otro horror que salga de la Biblia. Para todo sirve eso de que hay que interpretarlo. Misoginia, infanticidio, odio a los animales, diluvios y atentados contra la naturaleza, hay que interpretarlo. Contradicciones, absurdos, incoherencias, errores geográficos, hay que interpretarlo. Problemas de traducción, errores gramaticales, interpolaciones, hay que interpretarlo. Cualquier cosa que al ateo le incomode, no entienda o contradiga su concepto de Dios, hay que interpretarlo. Yo he participado en algunas pláticas o enfrentamientos con religiosos, en donde la excusa de que hay que interpretarlo es usada por ellos cuando se quedan sin argumentos. También la han usado en los comentarios de este canal y se encuentran prácticamente en todas las publicaciones que insinúen un ataque o crítica a Dios, a Jesús o a cualquier personaje bíblico. La clásica argumentación, si podemos llamarle así, de un creyente promedio va más o menos así, miren. Mira, carnal. La Biblia es un libro que hay que interpretarlo y no hacerle como tú, que lo tomas todo al pie de la letra. Si lo tomas al pie de la letra, pues no es más que una novela. La Biblia hay que interpretarla. Cuando tú lo hagas te darás cuenta de muchas cosas que no te das cuenta, pero que ahora no te das cuenta porque no la interpretas bien. Lo que haces es leer como idiota el texto sagrado así a lo loco. No jales. Es de que es necesario que veas el contexto de toda la Biblia para comprender que es Dios el que está detrás de todo el texto. Todos los ateos malinterpretan la Biblia para hacerla parecer un libro común, pero cuando lo hagas correctamente vas a decir: ¡ay, papá, mira, tus hijos vuelan! El asunto de la interpretación es prácticamente el pan de cada día en cualquier discusión con un creyente religioso.
En efecto, señor Villalpando, la mayoría de los cristianos parecen estar entrenados o hipnotizados por sus líderes para responder de forma casi mecánica y repetitiva. Hay que interpretarlo. Esa frase la repiten una y otra vez sin cansarse ante cualquier argumento que vaya en contra de los principios aprendidos en su iglesia. ¿No se han fijado que cuando un creyente señala tal o cual versículo te dicen que hay que interpretarlo, pero nunca de los nunca te dicen la interpretación correcta? Simplemente acusan al ateo de poco inteligente y salen corriendo, seguramente pensando que ganaron el debate o la discusión. Y aquellos valientes que se atreven a intentar decir la correcta interpretación del versículo en cuestión, pues resulta que esta interpretación siempre suele ser muy incoherente y jalada de los pelos o de otras partes corpóreas. Todo es permitido, hasta los absurdos y las fantasías más grandes, con tal de dejar en claro que ese versículo no dice lo que claramente parece decir. ¿Saben qué, religiosos? Si son tan buenos para interpretar, interpreten mi silencio. Así es, profesor. La capacidad de interpretación es directamente proporcional a lo ilógico del versículo que se analiza. Mientras más absurdo es el versículo de la Biblia, más interpretación necesita. En los casos más incoherentes y antinaturales es cuando la interpretación bíblica se hace más indispensable y urgente. Por citar solo algunos casos incoherentes de la Biblia en donde la interpretación es indispensable, están, por ejemplo, las burritas que hablan, los zombies que caminan por la ciudad, los hombres que viven dentro de peces, los mares que se abren para dejar pasar a millones de personas y ahogar a sus perseguidores, que el sol se detenga en el cielo para matar a más personas, mujeres que se convierten en estatuas de sal, arcas y diluvios universales, la creación del mundo en 6 días y miles de textos más. Pero a su conveniencia, algunos cristianos toman como literales ciertos versículos bíblicos, mientras que otros dicen que hay que interpretarlos. Son geniales. Ni entre ellos se ponen de acuerdo. Curiosamente, la interpretación siempre favorece a la religión que el defensor profesa. ¿Se han fijado ustedes que las interpretaciones bíblicas varían enormemente dependiendo de la religión o secta que la realiza? Y es que precisamente esa variedad de interpretaciones son las que han marcado las diferencias y divisiones entre las diferentes ramas del cristianismo. Gracias a esta interpretación bíblica es que hay limbos y purgatorios, profecías, santos y vírgenes, milagros, días de reposo diferentes, diezmos, misas y oraciones, vestidos e indumentarias diferentes, comuniones, bautizos, casamientos con diferente parafernalia, conceptos diferentes en cuanto al pecado, creencias diferentes en cuanto a la muerte y resurrección y un montón de cosas más. La interpretación bíblica ha sido el arma perfecta de manipulación e influencia del cristianismo desde hace siglos, y al ser la interpretación bíblica la excusa cristiana por excelencia, tiene lugar de honor en esta serie de videos donde veremos estas formas de justificación religiosa tan absurdas y ridículas. Sin duda, la frase de que hay que interpretarlo ha sido la punta de lanza de la inmensa mayoría de los religiosos. Es la tabla de salvación que siempre usan ante los más feroces ataques a su Biblia y a su amigo imaginario. Ya me puedo imaginar esa escena, un sacerdote cualquiera en una iglesia cualquiera dándole a su borregada el sermón de cómo defender lo indefendible. Miren. Bienvenidos, hermanos míos. Desde ahora se enfrentarán a su batalla más grande contra quienes atacan al Señor nuestro Dios con pasajes bíblicos supuestamente horribles y crueles, pero recuerden, Dios es amor y por lo tanto no puede ser malo o asesino. Por eso cuando alguien les muestre un versículo o pasaje donde apareciera que Dios, Jesús o algún otro santo personaje bíblico es malo, o les señalen alguna contradicción, no duden ni se atormenten, hijos míos. Estas personas, seguramente manipuladas por las fuerzas perversas del demonio, están interpretando mal el versículo, ya que Dios nuestro Señor y Maestro es bueno, y no puede ser que en otra parte de la Biblia diga que es malo o contradictorio. También recuerden que esas personas que les acusan que esos malinterpretados versículos no tienen el Espíritu de Dios en su corazón, por lo que ustedes, hijos míos, no deben perder el tiempo explicándoles la correcta interpretación del pasaje. ¿Qué hacer en estos casos, hijos míos? Muy sencillo. Díganle simplemente: no debes tomar ese versículo literalmente, debes interpretarlo correctamente. Después de esto, bendíganlo y márchense. Y recuerden siempre, no den lo santo a los perros. Y después de este adoctrinamiento, ahí los ves por todos lados, seguros y confiados, pues debajo del brazo llevan el arma perfecta para salir victoriosos de cualquier debate, discusión o plática. Ya llevan el hay que interpretarlo.
Esta es otra excusa muy apreciada por el creyente. Al igual que la anterior, esta también es multifuncional. No hay mejor manera de salir de un apuro, como cuando haces citas bíblicas de su Dios asesino, que decir esta sencilla frase. Es que tienes que ver el contexto bíblico y también el histórico. Entre las formas que esta frase toma están las siguientes. Miren. Es de que tienes que ver el contexto histórico, carnal. Sin el contexto histórico adecuado, lo que leas solo son palabras sin sentido. Debes de considerar el periodo histórico en que todo ocurre. Hay que tomar muchas cosas en cuenta, por ejemplo, las costumbres de la época. Es que eres bien quién sabe cómo. La Biblia se debe interpretar de acuerdo con la cultura y el ambiente donde ocurrió. De otra forma, pues no hay ni cómo ayudarte. Para que me entiendas, no debes de leer un texto sin contexto y hacer un pretexto. Ay, qué bonita frase, la voy a apuntar. Pero ¿cuándo utiliza el cristiano esta frase? Bueno, pues la usa para muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, cuando hablamos de las atrocidades y asesinatos de Dios. También las usa cuando les mostramos los crímenes y masacres de los personajes bíblicos elegidos por Dios. Cuando vemos las costumbres y rituales absurdos y arcaicos, los problemas y errores geográficos o históricos, las contradicciones bíblicas y otras más. Hay que destacar que es ilógico utilizar la excusa de contexto en los casos de contradicciones bíblicas. Una contradicción es simplemente una clara discrepancia entre dos versículos bíblicos. Es un error, es una gran metida de pata y no tiene nada que ver con el contexto que lo rodea. La excusa del contexto es otra arma muy utilizada por algunos cristianos cuando se encuentran sin brújula y no quieren quedarse con la bocota cerrada ante cualquier ataque o señalamiento hacia su Dios y su Biblia. Frente a cualquier inconveniente bíblico o algún versículo atroz y sanguinario perpetrado por su amoroso Dios, ya tienen la respuesta programada en su cerebrito. Debes ver el contexto. Y generalmente se retiran, pero nunca dicen o aclaran cuál es ese bendito contexto que salvará a su cruel Dios y lo dejará como un inocente corderito. Esta estupidez de que hay que ver el contexto es usada indiscriminadamente por el religioso como si uno no supiera que es un último recurso ante su incapacidad de explicar lo inexplicable. ¿Cómo la usan exactamente? Miren. Mira, carnal, lo del Antiguo Testamento es muy complicado para que lo entiendas. Y más si no ves el contexto y por eso te me pierdes en cosas superficiales y sin importancia. ¿Quieres analizar la Biblia sin ver el contexto? Eso es como querer ligarte a la vecina sin ver que está casada. Y es que tú, Villalpando, eres un rata. ¿Cómo te atreves a decir que Dios es un asesino? Debes leer bien y analizar el contexto donde acontece cada evento. ¿Cómo te atreves a poner tu inmundo puño en la cara de Dios del universo? Contexto, papá, contexto. ¿No entiendes qué es contexto? Yo te lo explico, ignorante. Contexto es como cuando alguien te llama por teléfono y tú dices ¿contexto o no contexto? Más claro, ni el tequila, carnal. Para hablar de contexto, debemos saber exactamente qué significa esta palabra. Según el diccionario de la Real Academia, contexto significa entorno lingüístico o físico o de situación, ya sea político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el cual se considera un hecho. Según los cristianos, Dios es perfecto y la Biblia es el instrumento utilizado por Él para transmitirnos su mensaje. Cabe recordar que dentro de las características que se le atribuyen a ese Dios judeocristiano, encontramos esta que es una maravilla. Dios es inmutable y atemporal. Si todo esto es cierto, ¿por qué permitió que su importante mensaje se escribiera solamente bajo un contexto histórico determinado? ¿Acaso no sabía que estrellar niños contra las paredes o sacrificar a personas y animales pues iba a ser considerado fuera de contexto en el futuro y que daría pie a discusiones y polémicas muchas veces con finales trágicos? Si la Biblia es solo válida para un periodo histórico determinado, ¿cómo considerarla como una guía de vida si admitimos de antemano que es arcaica y desactualizada? Si gran parte de la Biblia solo es tomada bajo un contexto adecuado, ¿qué hacen estos pasajes en el Santo Libro? ¿Por qué entre tantas revisiones, tachaduras, enmendaduras, interpolaciones y omisiones que ha sufrido ese libro a través de los siglos, no han eliminado estos versículos fuera de contexto? ¿Cómo miden los religiosos qué está fuera de contexto y qué no lo está? ¿A su mera conveniencia? Una cosa que siempre ha llamado mi atención es que los cristianos solo ven fuera de contexto las cosas feas e inconvenientes que afectan a su religión. Las cosas bonitas, sensatas, tiernas, con un sentido común y provechosas, siempre están en el contexto correcto.
Y el típico ejemplo de esto es el mismo Jesús. Las historias y andanzas del Jesús bíblico ocurrieron hace casi 2000 años, en plena ocupación y dominio romano en el mundo, incluyendo a la misma Palestina de los evangelios, ¿eh? Si la excusa de que eso está fuera de contexto se aplica a todo lo históricamente erróneo de la Biblia, ¿por qué no se aplica a Jesús? Insisto, la vida y actividades del Jesús, si es que existió, ocurrieron en un contexto histórico completamente diferente al mundo moderno del siglo XXI. ¿Por qué voy a considerar las palabras, acciones y consejos de un predicador judío de hace 2000 años como adecuadas y válidas en el mundo actual? ¿Por qué Jesús sí está en el contexto correcto? ¿Acaso no se dan cuenta del grado de manipulación tan obvia en todo esto? Estos criminales con sotana tienen un montón de contextos a conveniencia. Esto sí me enoja y mucho. Y para agregar algo a lo que expuso el profesor, supongamos que por algún extraño hechizo antihistórico, Jesús no está fuera de contexto y las referencias de él son válidas en la actualidad. ¿Qué ocurre con el Antiguo Testamento? Si el sacrificar animales, matar a primogénitos, arrasar con poblaciones enteras y otras linduras como estas están fuera de contexto, ¿por qué los 10 mandamientos que están en el Antiguo Testamento sí están en el contexto adecuado? Para que se sorprendan los pocos religiosos que ven estos videos, la frase amarás a tu prójimo como a ti mismo pertenece originalmente al Levítico del Antiguo Testamento. Así de contradictorios son estos irracionales borregos. Pero ¿por qué esta frase que acabo de citar sí está en el contexto adecuado y la que le sigue no? Pues porque la siguiente, que es esta, dice: el que blasfemara el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemara el nombre, que muera. Estos dos versículos pertenecen al mismo libro de Levítico. ¿Por qué el primero es literal y el segundo está fuera de contexto? Creo que la respuesta es obvia. Todo esto de los contextos son simplemente manipulaciones para que el creyente vea al Dios bonito con versículos cuidadosamente sacados con pinzas de una gran piscina llena de sangre, absurdos e incoherencias, para que el creyente no vea cómo es realmente el Dios que ama. Pero haciendo un verdadero esfuerzo mental, supongamos que el cristiano tiene razón, que hay que tomar en cuenta el contexto de estos aberrantes versículos. Hay que recordar otra vez que Dios es inmutable, es decir, que no cambia y que es el mismo ayer, hoy y siempre. Si en el pasado Dios era un asesino inmisericorde, basándonos en su cualidad de inmutable, bueno, pues lo sigue siendo ahora, ¿no? No entiendo cómo los religiosos pueden conformarse con la trillada excusa de que todo hay que verlo en contexto. En la Biblia, Dios asesinó a millones de seres humanos. La Biblia es clara y extremadamente explícita. ¡Chale! Te lo voy a repetir otra vez de nuevo. No sé cómo no te cabe en la cabeza que siempre debes ver el contexto. Si es cierto, la Biblia no miente. Pero si Dios hizo eso fue por la época y las circunstancias circunstanciales. Aunque Dios en el pasado asesinó a personas inocentes, sigue siendo un Dios amoroso y misericordioso. No, Miguel Villalpando, no te confundas. Todo eso está justificado por el contexto del momento. Ahora que me doy cuenta, esto del contexto es muy útil, lo voy a apuntar. Esto del contexto pues no es más que una burda y estúpida excusa que usan los religiosos para justificar los versículos feos y horribles que hacen ver a este supuesto Dios amoroso como malo y que contradicen el grito de guerra del cristianismo, ese que dicen que Dios es amor. O de plano son tan ingenuos y no le han dedicado ni un poco de su tiempo a analizar todo esto. ¿Acaso no han caído en cuenta que este asunto de la interpretación bíblica y el contexto adecuado son el maquillaje que los líderes de sus sectas le han puesto a Dios para que se ajuste a la trillada y obviamente falsa frase de que Dios es bueno? Bueno amigos, eso es todo por este video. Les recuerdo que este es el primero de los videos donde analizaré estas absurdas excusas que tiene el cristiano para justificar a su amigo imaginario. Así que esperen los siguientes. Y para que no se pierdan ninguno de la serie, les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones. En la descripción de este video les dejo las ligas para que se integren al grupo de Facebook de La Fosa Escéptica y para que se conviertan en patrocinadores de este canal. Hasta el próximo video. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.